Saludos a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es miércoles 3 de junio del año 2020. Estoy aquí en Monclova, Coahuila, siguiendo con esta serie de videos en los que trato de compartir mis experiencias vividas, eh, que puedan ser útil para la toma de decisiones o como información, precisamente para la toma de decisiones, a personas más jóvenes. Pienso en miembros más jóvenes de mi familia, mis amigos o personas de mi edad que también quisieran compartir su experiencia, su visión de las cosas, de asuntos que nos tocó vivir. En este caso estoy analizando el gobierno de José López Portillo. Yo no veo que se analice su gobierno, que trate de obtener experiencias que puedan sernos útiles, ¿verdad? Normalmente cuando se habla de su gobierno solo se busca denostarlo, criticarlo, no sé si exageradamente o no, pero no la descripción de lo ocurrido durante su gobierno. Yo ya he comentado en videos anteriores que la mayor parte de su gobierno pues se vivió un auge económico, y que fue al final de su gobierno donde de repente nos vimos en la vorágine de una crisis económica muy fuerte, pero eso se vivió prácticamente en los últimos meses de su gobierno. Entonces, en prácticamente todo el resto del gobierno, sus inicios, pues realmente la economía mexicana pues tuvo un auge, un crecimiento enorme. Se mejoraron por mucho los ingresos de los mexicanos, por mucho se mejoraron. Entonces, hay que analizar este gobierno con mucho detenimiento, ¿verdad? Yo, en la perspectiva histórica, yo estoy hablando que su gobierno ocurre de diciembre de 1976 a noviembre del año 1982. Entonces yo, cuando él entra, estoy a punto de cumplir 14 años. Y en el 82 pues ya tendría yo eh, 19 años, ¿verdad? 19 años. Entonces, de 13 a 19 años más o menos es ahí. Entonces, para mí es una etapa de mi vida en la que realmente yo continuaba sin prestarle mucha atención a la cuestión política, a la cuestión económica. Yo estaba en un proceso de aprendizaje. Si bien recibía mucha información de muchas partes, podría yo decirme que yo no tenía un concepto general de lo que estaba ocurriendo. O sea, tenía mucha información a mi alrededor, y no podía yo decir si lo que estaba ocurriendo era un asunto normal, si estaba fuera de lo normal, cuestiones así. Y a mí y a mi familia, la crisis económica nos toma completamente de sorpresa. En ningún momento tenía yo idea de que estábamos viviendo un auge económico. De haber tenido conciencia de que estábamos viviendo un auge económico, hubiéramos ahorrado más, por decirlo así. Yo les podría decir como dato de auge económico, mi hermana, ella se graduó como maestra. Ya al final de su gobierno mi hermana ya trabajaba como maestra de una escuela primaria, y ella comenta que con un mes de sueldo como maestra en la escuela primaria, se podía comprar un Volkswagen Sedán con un mes de su sueldo. En el caso de mi papá, por ejemplo, la casa donde actualmente vivimos, el terreno lo compró con un mes de su sueldo. Ese es cuando él hacía un recuento. Decía que en ese tiempo de López Portillo, él pudo haber comprado, aquí donde vivimos nosotros, pudo haber comprado varios lotes de terrenos sin ningún eh, problema económico. O sea, se tuvo ese auge económico. Yo, por ejemplo, al final de su gobierno, yo tenía un pequeño negocio, una fábrica de bloques, por ejemplo, y recuerdo, lo tengo muy claro, que un bloque de concreto de estos que se utilizan para construir vivienda, un bloque normal de 6 así, de concreto que se venden en las ferreteras, tenía un valor de $1. O sea,
tiene una fábrica de bloques, producía, por decirlo así, más de 1000 bloques de concreto por semana, pues yo podía, en una semana tenía un ingreso de $1000, ¿verdad? Posterior a esa crisis se cae el precio. Entonces, estamos hablando que su gobierno se tuvo un auge económico. Así, no hay que buscarle, no hay, es así. Entonces el asunto es, al final de su gobierno ocurre esta crisis económica que a nosotros nos toma de sorpresa, a nosotros. No quiere decir que a todo mundo. Seguramente hubo algunos que sí estaban conscientes que se estaba viviendo un auge económico y se beneficiaron grandemente. O sea, aquellos que en vez de haberse comprado un terreno, se hubieran comprado varios, ¿verdad? O en el caso de mi hermana, se hubiera comprado una flotilla de Volkswagens, ¿verdad? Pero a veces uno no está consciente porque no tiene referencia histórica, por decirlo así, de que si estás en una crisis o estás en un periodo de expansión o de auge económico. Entonces yo les comentaba que en su gobierno nosotros veíamos como muy normal que el gobierno fuera propietario de un gran número de empresas, ¿verdad? Entonces yo les quería comentar, bueno, y comparado con otros países del mundo, ¿qué ocurría, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra también el gobierno también era propietario, por decirlo así, de los ferrocarriles, era propietario de minas. O sea, lo que ocurría en México en este caso, donde el gobierno era propietario de empresas, ¿verdad? Que se suponía que eran empresas prioritarias para el gobierno o para los ciudadanos. Bueno, en otras partes del mundo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y no se diga en los países comunistas, pues también era muy, muy común, ¿verdad? Hubo otros países en América Latina, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que en este periodo de gobierno de Luis Echeverría, al finales de Luis Echeverría y principios de López Portillo, México lo apoyó en la nacionalización de su industria petrolera. El problema en Chile que tuvo Salvador Allende, motivo por lo que lo derrocaron, fue porque estaba nacionalizando la industria minera del cobre, en la que Chile es muy fuerte. Entonces, bueno, era muy común este asunto de que el gobierno estuviera interviniendo en la economía de las naciones. En Estados Unidos mucha gente cree que el gobierno no interviene, pero es así. Desde el New Deal, con Theodore Roosevelt, el gobierno tiene acciones de empresas que para ellos también son prioritarias y también son propietarios de algunas empresas. Incluso algunas empresas, por ejemplo, que actualmente están muy de moda de software, de computación y así, pues estas se han beneficiado con programas o estudios o equipos que han sido desarrollados, financiados por el gobierno, ¿verdad? La cuestión de los microchips y situaciones así. Entonces, el gobierno estaba metido en la economía. Entonces, yo veía como normal, no veíamos nada extraño que el gobierno mexicano estuviera metido en tantas empresas. Y es en el caso del gobierno de López Portillo, de José López Portillo, durante su gobierno, donde se da la máxima intervención del gobierno mexicano en la economía, ¿verdad? Así, el gobierno era dueño de aerolíneas como Aeroméxico y Mexicana, el dueño de empresas de televisión como Imevisión, el Canal 7, el Canal 13, de ferrocarriles, de teléfonos de México, de la Comisión Federal de Electricidad, de todas las industrias petroleras. Hay que dejar claro que la industria petrolera por sí misma, ella sola, lo que generaba de utilidades para el gobierno era más de lo que generaban todas las demás empresas juntas. Solamente Pemex era más de la mitad del Producto Interno Bruto del país. Sin duda, Pemex era el principal ingreso que tenía el gobierno mexicano. Entonces, de ahí su importancia, ¿verdad? Solo Pemex producía más que el resto de las empresas que había en México, todas juntas. Entonces, este es un asunto que es muy importante.
Este, ¿Por qué se metía el gobierno o cuál fue la intención del gobierno en adquirir todas estas empresas, ¿no? Era dueño, por ejemplo, también de Diesel Nacional, de la fábrica de trailers. Incluso compró una compañía que se llamaba Dirona, donde fabricaba también camionetas. Es decir, el gobierno estaba metido en todo, en minas, y en una infinidad de empresas. ¿Por qué estaba el gobierno metido en esta situación? Ese es donde hay que, el análisis donde habríamos que enfocarlo. Estoy diciendo yo que, bueno, en su gobierno yo pasé pues mi adolescencia, ¿no? Desde los 13 años a los 19 años me tocó, era la edad que tenía yo cuando José López Portillo gobernó México. Entonces, pues yo era observador, ¿verdad? Entonces no tenía yo, no tenía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo en su totalidad, ¿verdad? Tenía algunos datos, me ponía atención, creo que soy una persona que pone atención, pero no tenía toda la información. Ocurre es que en su gobierno el precio del petróleo, incluso del gobierno anterior, el precio del petróleo había aumentado. Y ese aumento, pues en ningún momento pensaba yo, sabía que estaba aumentando el precio del petróleo, pero todos suponíamos que se debía a que el petróleo es un producto no renovable, y es decir, que en un momento dado se va a agotar. Uno supondría que el precio siempre va a estar en un aumento constante, pero eso no era así. El precio del petróleo había estado aumentando porque había un conflicto en el Medio Oriente, ahí donde todas las noches en los noticieros pues nos daban la noticia de qué estaba ocurriendo, que inclusive, como comentaba yo en un video anterior, el noticiero tenía no un corresponsal, sino dos corresponsales, Erika Bexler y creo que Ariel Sharon, un señor así, que nos decía todo lo que ocurría en esa región del mundo, en el Medio Oriente. Entonces yo desconocía que años anteriores ahí había ocurrido un conflicto bélico entre Israel y unos países que están a su alrededor. Estoy hablando de Egipto, de Siria y de Jordania, que en un momento dado se aliaron para atacarlos juntos. Y entonces hubo ahí un conflicto bélico donde Israel los fue derrotando. Y no solamente los derrotó, sino que también les quitó territorio. En el caso de Egipto, quitó una parte de lo que corresponde al canal de Suez, que es por donde cruza una gran cantidad de barcos petroleros a suministrarle al resto del mundo. Entonces, inclusive también le quitó territorio a Jordania y a Siria. Entonces, incluso así de un momento dado, duplicó su territorio. Entonces, los países productores de petróleo hicieron una huelga de producir petróleo. Es decir, dejaron de vender petróleo en represalias a Israel de que devolviera los territorios ocupados, principalmente lo que correspondía ahí al paso de esos barcos en el canal de Suez. No podían aceptar que Israel se apropiara del canal de Suez, porque al pasar cada barco pues tienes que pagar por utilizarlo. Entonces ya le estarían dando dinero directamente a Israel. Esa información yo no la conocía. No la conocía, nadie me informó, yo no pregunté, no tenía por qué preguntar cuál era el conflicto que pasaba ahí, porque era importante. Entonces, esa huelga de países productores de petróleo, estoy hablando de Yemen, estoy hablando de Arabia Saudita, estoy hablando de Kuwait, estoy hablando de Irak, todos estos países dejaron de suministrar petróleo al resto del mundo. Entonces, esa huelga de los países petroleros fue lo que generó el incremento del precio del petróleo. Entonces, el gobierno mexicano, desde Luis Echeverría y López Portillo, ellos sabían que tarde o temprano ese conflicto se iba a solucionar. El asunto era saber cuándo se iba a solucionar. Al momento de que esos países que estaban en huelga de producir petróleo volvieran a vender petróleo al exterior,
el precio del petróleo iba a bajar. Entonces, no sabían que eso iba a ocurrir, pero no sabían cuándo iba a ocurrir. Podía ocurrir en cualquier proceso. Supongo yo que López Portillo en un momento dado pensó que esa reanudación de la venta de petróleo iba a ocurrir en su gobierno y fue, no se fue preparando para cuando llegara ese momento. Entonces, la reanudación de la huelga petrolera, es decir, cuando esos países petroleros vuelven a vender petróleo y que genera el desplome de los precios, ocurre precisamente al final de su gobierno. Eso es lo que generó que cayera el precio del petróleo y no supo reaccionar, no supo cómo hacerle para que esa caída en los precios del petróleo nos afectaran tanto como nos afectó. Si tomamos en relación lo ocurrido recientemente, hace un mes o 2 meses, donde el precio del petróleo cayó por abajo, es decir, de cero, es decir, que los países tenían que pagar porque se llevaran el petróleo, que ocurrió recientemente, donde el precio del petróleo, del barril de petróleo cayó a menos $20 por barril, es decir, que tú tenías que pagar $20 para que se lo llevaran en vez de que te pagaran por él, que ocurrió recientemente, ese fenómeno que nos tocó vivir hace unos días, hace unos cuantos meses. Bueno, vimos cómo fue que lo solucionaron. Es decir, los países afectados, los que el petróleo cayó por abajo de su valor, es decir, a menos 20, ¿verdad? Obviamente que los que los compran, pues estaban felices, pero los que lo producían, pues era algo que era insostenible, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron una negociación, se pusieron de acuerdo todos los países que producen petróleo y decir, a ver, vamos a bajar la producción porque no podemos aceptar que el petróleo se venda a menos 20, a menos $30, eso es ilógico. Entonces se pusieron de acuerdo. Yo pienso que si en el tiempo de López Portillo se hubiera se hubiera llegado a una solución similar a esa, pues obviamente México no se hubiera visto envuelto en un periodo tan largo como nos tocó vivir de una crisis económica. Por eso creo yo que es importante analizar con detenimiento este periodo histórico que a mí me tocó vivir y que, como digo yo, por mi edad y por la información en que yo en aquel tiempo disponía, donde prácticamente nosotros los únicos medios de comunicación que teníamos eran el Canal 2 de México, que daba sus noticieros sin análisis, así nomás da la información sin explicaciones, ¿verdad? El Canal 2, el Canal 5 de México, el Canal 3 de Monterrey y los periódicos, ¿verdad? Sin ninguna crítica al gobierno, sin ningún análisis de las circunstancias que estamos viendo en el mundo, análisis honestos y sinceros, ¿verdad? Que es lo que nos hace falta para que los ciudadanos estemos preparados y conscientes de lo que nos está ocurriendo alrededor del mundo y que puede afectarnos en nuestras vidas y en nuestra economía, ¿verdad? Entonces, por eso considero que es interesante y muy importante analizar este periodo de gobierno del licenciado José López Portillo, donde se hicieron cosas buenas y se hicieron cosas realmente muy malas, y de ellas también vamos a hablar. Entonces, es lo que quería yo señalar, es decir, lo que ocurría en México sobre la cuestión de la intervención del gobierno en la economía era algo normal en el mundo. Llegó a su crisis en estos tiempos, en 1982. Pienso yo que no se tomaron las mejores decisiones, se tomaron decisiones muy precipitadas y poco consensuadas y organizadas, ¿verdad? Da el caso de que ocurre esta crisis precisamente en el cambio de gobierno. Eso también creo yo que es una afectación. Nosotros vimos cómo entre el gobierno de Luis Echeverría y de López Portillo prácticamente se continúan las mismas políticas. Creo yo que el gobierno de López Portillo, a diferencia del gobierno de Luis Echeverría, cayó en una excesiva deuda, ¿verdad? Que se tomó como pretexto en el gobierno siguiente para hacer un cambio de política, en algún momento dado, creo yo, con más motivaciones políticas que con sustento en la cuestión económica. Entonces, bueno, primero estamos analizando el gobierno de López Portillo. Ya llegaremos
al análisis del siguiente gobierno. Es decir, creo yo que uno de los errores que se comete en el gobierno de López Portillo es financiarse con créditos del exterior, que considero yo que eran innecesarios, puesto que el país estaba recibiendo una gran cantidad de ingresos causados por la industria petrolera, ¿verdad? Entonces eso no lo podemos dejar en claro, de lado. Ok, hasta ahí quiero dejar este asunto. Ya seguiremos hablando de este gobierno de otros temas, que falta mucho por analizar. Saludos a todos, estamos en contacto. Espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Como ya les digo, les encargo que por favor le den like al video y me pueden seguir viendo mis videos en el canal de YouTube como Tigre Monclova todo junto, o en Twitter como Gus Monclova todo junto también. Saludos a todos, espero que estén bien y seguimos en contacto. Bye.